Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo. Vamos con un tema nuevo, en esta ocasión el del apasionante mundo de los vectores. Y esta lección la vamos a ver en esta presentación tan guapa que he presentado, ¿de acuerdo? En el que lo vais a entender todo perfectamente, espero. Bien, pues vamos primero con la definición de un vector, ¿vale? Simplemente llamamos vector fijo AB y se denota de esta manera con una flechita arriba, ¿de acuerdo? Ahora hablamos por qué. Al segmento orientado que tiene como su origen en el punto A, ¿de acuerdo? Sale de A y su extremo en el punto B, llega a B, ¿de acuerdo? Hemos dicho, un vector es un segmento orientado, ¿de acuerdo? Es decir, no simplemente el segmento, sino que veis que tiene una punta de flecha, eso me indica que tiene una orientación. Después hablamos eso de la orientación más detenidamente, ¿vale? En la notación se suele usar de esta manera como el segmento AB, pero al tener una orientación, ser segmento orientado, ser un vector, ponemos una flechita arriba, ¿vale? Eso me indica que es un vector, que tiene orientación, no es un simple segmento. Y también a veces pues ahorramos nomenclatura, ¿de acuerdo? Y en vez de denotarlo a partir de sus dos extremos, pues lo denotamos a veces como una sola letra. Normalmente la V, la W, ¿vale? La U, o otra cualquiera, vamos, pero esas son las típicas, ¿de acuerdo? Bien, el punto del que sale el vector se conoce como punto de partida o de aplicación. Esto de aplicación, sobre todo cuando se trata de una fuerza en física, por ejemplo, ¿vale? Estamos aplicando una fuerza a un objeto, ¿de acuerdo? Y el punto B se le conoce como punto de llegada o destino o también extremo, ¿de acuerdo? A veces se denomina extremos a los dos extremos del vector, pero bueno, el extremo sería el B, que es a donde llega, ¿de acuerdo? Dicho formalmente. Bien, los vectores, vamos a ver en esta lección los vectores genéricos, la definición de vector genérico, pero después a la hora de la verdad, a la hora de trabajar, nos situaremos en vectores en el plano, con dos coordenadas, una coordenada para la X y una coordenada para la Y. Esto lo haremos si estamos en cuarto de la ESO o primero de bachillerato. Y si estamos ya en tercero, pues hablaremos de vectores en el espacio, en el que aparte de la coordenada X y la coordenada Y, necesitaré una tercera coordenada para la Z, ¿vale? Va a ser todo muy parecido, solo que vamos a tener esa coordenada extra, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver las características de los vectores, ¿vale? Los vectores se definen por tres características, ¿de acuerdo? El módulo, la dirección y el sentido. Y vamos a ir viendo una a una detalladamente. En primer lugar, el módulo. El módulo de un vector es la distancia entre A y B, entre el punto de destino y el de llegada. Y se designa poniendo el vector entre dos barras, ¿de acuerdo? Esta notación, si os dais cuenta, coincide con la de valor absoluto, ¿vale? De un número. No es fortuita porque es que también daos cuenta que al ser el módulo una distancia, también tiene que ser siempre positiva, ¿de acuerdo? Bueno, la notación es la misma. De hecho, al valor absoluto a veces se le llama módulo en algunos contextos, ¿vale? Bien, el módulo está claro lo que es. Vamos a ver la dirección. La dirección de un vector es la dirección de la recta en la que se encuentra el vector y la de todas sus paralelas, ¿vale? Después veremos esto detenidamente, por qué eso de paralelas, ¿vale? Y cada dirección, ¿vale?, admite dos sentidos, ¿vale? El sentido de un vector es el indicado por la punta de la flecha que indica la orientación con la que se recorre. Es decir, yo me estoy moviendo en esta dirección, en esta recta, pero me puedo dirigir en esa recta hacia este sentido, ¿vale? Digamos hacia la cuesta arriba, ¿no? Según lo tenemos dibujado, o me podría dirigir en el sentido opuesto, ¿de acuerdo? Hacia acá, ¿de acuerdo? Entonces, en la vida diaria, dirección y sentido para nosotros son sinónimos, pero en el contexto matemático y de vectores, no, ¿de acuerdo? En una dirección caben dos sentidos. Imaginaros una carretera, ¿vale? La carretera sería la dirección y ahora una carretera la podemos recorrer en dos sentidos, ¿vale? En el sentido, pues yo qué sé, desde Los Santos a Mérida o podemos venir desde Mérida a Los Santos, ¿de acuerdo? Bueno, nos venimos aquí a GeoGebra, donde vamos a visualizar un poquito mejor lo que estamos hablando. Tenemos un vector que representa, por ejemplo, el desplazamiento de este coche y, claro, no me interesa solo cuánto se ha desplazado, qué distancia ha hecho, si ha hecho 100 metros o ha hecho 200, ¿de acuerdo?, o ha hecho menos, eso sería el módulo, ¿vale? Sino que nos interesa también en qué dirección lo ha hecho, ¿vale?, que sería, como hemos dicho, la recta,
y el sentido en que lo ha hecho, ¿de acuerdo? Ya sabéis que una dirección se puede recorrer en dos sentidos, ¿vale? Una carretera, por ejemplo, se puede recorrer en este sentido, ¿vale? Y los que vienen hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Y hay que tener cuidado para no chocarse con ellos, ¿vale? Otro ejemplo que nos puede ilustrar lo que estamos hablando es pues pensar que en vez de ser este vector el desplazamiento simplemente del coche, ¿vale? Es decir, que se mueve del punto A a B y ya está, ¿de acuerdo? Pues imaginaros que en lugar de eso, este vector representa la velocidad del coche, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, 5 metros por segundo. Vale, a mí no me interesa solo que el coche vaya a 5 metros por segundo, ¿vale? Que eso es lo que me marcaría la longitud del vector, ¿vale? Sino me interesa también en qué dirección, ¿vale?, está recorriendo a esa velocidad, ¿de acuerdo? No es lo mismo recorrer 5 metros por segundo hacia ese lado que hacia ese, ¿de acuerdo? Entonces la magnitud sería, en este caso, la velocidad. Mientras más pequeño sea, más despacio va, ¿vale? Esto quiere decir que en un segundo estaría aquí, en otro segundo estaría aquí, en otro segundo estaría aquí, ¿de acuerdo? La va recorriendo despacito. Si ponemos un módulo mayor, pues en el primer segundo ya está aquí y en el segundo, pues aquí. Lo hace bastante más rápido, ¿vale? Y evidentemente también es importante, como decía, la dirección y también el sentido, ¿de acuerdo? Porque esta recta se puede recorrer en dos sentidos. Si el coche va hacia este sentido o si el coche diese marcha atrás, ¿de acuerdo?, pues el vector tendría sentido opuesto, ¿vale? La flecha habría que ponerla hacia este lado y entonces recorrería la recta en el otro sentido. ¿De acuerdo? Bueno, es otra manera de pensar este ejemplo que teníamos aquí dibujado, ¿vale? Importante, recordad que la dirección de un vector no es solo la recta en la que se mueve ese vector, sino también cualquier paralela, ¿de acuerdo? Por tanto, todas estas rectas que estáis viendo, ¿de acuerdo?, todas estas direcciones son las mismas, ¿vale? Al ser paralelas se consideran que son la misma. De esa forma, estos vectores que acabo de dibujar, el vector V, doble A y B, que por cierto no tienen la flechita, GeoGebra no me la ponen, nosotros la tendríamos que poner, ¿de acuerdo? Pues estos vectores tienen la misma dirección que el vector V, ¿vale? Por ser paralelos a él, ¿de acuerdo? El vector V doble en particular tendrá la misma dirección, ¿vale?, el mismo sentido, y parece que tiene la mitad del módulo, ¿vale?, la mitad de pequeño, ¿de acuerdo? Este, en cambio, tiene la misma dirección, sentido opuesto y da la casualidad que, fijaos, tiene el mismo módulo también, mide lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es lo que se conoce, ya lo hemos comentado antes, como vector opuesto, ¿de acuerdo? El que tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido opuesto. Y este tiene la misma dirección, el mismo sentido y, de hecho, fijaos, si lo traslado, ¿vale?, tiene también el mismo módulo, ¿vale? Esto es lo que se conoce como vectores equipolentes. En este caso, el vector U y el vector V son los vectores equipolentes, es decir, que son iguales, ¿vale? Y este el vector B que estoy moviendo es lo que se conoce como vector libre, ¿vale? Este sería un vector fijo, el vector V, este sería otro vector fijo, ¿vale? Tienen sus puntos de aplicación y de destino, ¿de acuerdo? Y este vector que estoy moviendo es lo que se conoce como vector libre. En realidad, estos vectores, ¿de acuerdo?, el V y el U, son simplemente representantes de este vector, ¿de acuerdo? Yo un vector lo puedo poner donde yo quiera, ¿vale?, y si es paralelo, tiene el mismo sentido y tiene el mismo módulo, será igual que el otro, ¿vale? Estos dos vectores son iguales para nosotros, ¿vale? Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de aplicaciones de vectores en la vida cotidiana y en otras ciencias, ¿vale? Se pueden usar para medir un desplazamiento, ¿de acuerdo? No nos interesa solo lo que ha recorrido, sino en qué dirección y en qué sentido. También para expresar velocidades, ¿vale? Velocidades instantáneas. Ya veremos que la velocidad es tangente siempre a la trayectoria. Para fuerza, en este caso, por ejemplo, tenemos una fuerza, el muñeco rojo está empujando en este sentido y el verde está empujando en este, ¿vale? El punto de aplicación es la piedra, ¿de acuerdo? Y esas dos fuerzas, pues habrá que restarlas para averiguar la fuerza resultante, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como la resultante, que ya estudiaremos también. En este caso, pues el rojo, que es más grandullón, pues termina ganando, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tenemos muchas magnitudes, ¿de acuerdo? Simplemente, pues eso, que sepáis que cuando nos interesa, aparte de, en una magnitud, aparte de cuánto vale del valor, nos interesa también la dirección en la que se está ejerciendo esa magnitud, ¿vale? Pues tendremos que tirar de los vectores. Aquí tenéis, pues peso del hombre, peso de la carretilla, la fuerza que está haciendo en esta dirección, aunque no se le ve muy cansado, no se le ve como haciendo mucho esfuerzo, pero bueno, la velocidad que adquiriría la carretilla. No nos interesan solo
las magnitudes, sino también en qué dirección y en qué sentido se están ejerciendo, ¿vale? Bien, pues una vez que hemos definido vector y ha quedado bien clarito, espero, seguro que sí, soy unas máquinas, vamos a ver ya las operaciones. Empezamos por la más sencilla de todas, ¿vale? La multiplicación por escalares. Cuando decimos que escalar es un número, ¿vale? Entonces simplemente multiplicación de un número por un vector. Bien, pues el producto de un número, lambda, por un vector v, es otro vector, lambda por v, que tiene las siguientes características. El módulo va a ser igual al producto del módulo, ¿vale?, de la longitud del vector original, por el valor absoluto de ese número por el que haya multiplicado, ¿de acuerdo? Claro, como tiene que ser en positivo, ¿vale?, el módulo final, la longitud del vector tiene que ser positiva, el valor, hay que meter el número en valor absoluto, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que, por ejemplo, si este vector, este de aquí, mide 5, bueno, pues si lo multiplico por 2, pues este valdrá 10, ¿de acuerdo? Y si lo multiplico por menos 3, ¿de acuerdo?, este valdrá 15, ¿de acuerdo? Valor absoluto de menos 3 es 3, y 3 por 5, 15. Que el vector irá en el sentido opuesto, después lo vemos, ¿vale? Sí, pero la longitud del módulo es 15, ¿de acuerdo? Bien, pues eso, el módulo se obtiene de esta manera, ¿vale? La dirección será la misma que la del vector original, ¿de acuerdo? Será paralelo. Y el sentido, esto es lo que comentaba antes, ¿vale? Será el mismo si lambda, si el número es mayor que 0, ¿vale?, es positivo, conservará el mismo sentido. Por ejemplo, en este caso, si lo multiplico por 2, tendré un vector el doble y irá en el mismo sentido. Pero si lambda es negativo, ¿de acuerdo?, si es menor que 0, pues llevará el sentido opuesto, la misma dirección, paralelo, pero sentido opuesto. En este caso, por ejemplo, si multiplico v por menos 3, será 3 veces más grande y irá en sentido opuesto, ¿de acuerdo? Esto lo vemos ahora un poquito mejor en GeoGebra, ¿vale? Bien, terminado de hacer las definiciones, el producto 0 por v, ¿de acuerdo?, es igual al vector 0 o nulo, ¿vale? Este vector es un vector muy tonto en realidad porque es aquel en el que el origen y el extremo coinciden, es decir, salgo de un punto y llego al mismo, no me he movido, ¿de acuerdo? Por tanto, su módulo es 0 y carece de dirección y sentido, ¿de acuerdo? Claro, si yo tengo un punto y llego al mismo punto, bueno, pues no hay ni siquiera orientación. En realidad no podríamos hablar de vector, ¿vale? Pero hay que considerarlo porque a veces al sumar vectores, pues me da el vector nulo y hay que considerarlo, ¿de acuerdo? Y después otro vector interesante es el vector cuando yo multiplico v por menos 1, ¿de acuerdo? Lo que le pasa es que se convierte en el mismo vector pero en el sentido opuesto, ¿vale? Se designa por menos v, el menos 1 no lo solemos poner, menos v, y se conoce como, lo hemos comentado ya antes, el vector opuesto a v, ¿de acuerdo? El que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido opuesto, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto un poquito mejor en GeoGebra. Bien, pues vamos a ver esa multiplicación por escalares aquí en GeoGebra. Tengo aquí lambda, que va a ser mi número, que lo tengo aquí para poder variarlo, y vamos a representar lambda por el vector v, ¿vale? En este caso, ahora mismo, como lambda es igual a 1, pues coinciden, ¿vale? Si yo lambda lo hago mayor, ¿de acuerdo?, pues evidentemente el vector se va multiplicando. En este caso, este vector sería el doble, ¿de acuerdo? Si lambda vale 2, pues sería el doble, ¿vale? Misma dirección y mismo sentido por ser lambda positivo, ¿de acuerdo? Y mientras mayor sea lambda, pues mayor va a ser el módulo, pero siempre siguiendo la misma dirección, ¿vale? Si lambda es menor que 1, ¿vale?, pues tendrá la misma dirección, el mismo sentido, lo que pasa es que el vector será un poquito más corto. En este caso, pues como lambda es 0,5, pues vale exactamente la mitad, ¿vale? Y aquí valdrá la décima parte. Si lo multiplico por 0, lo que os comentaba, el vector 0 por v, ¿vale?, es un punto, ¿vale? No me he movido, ¿de acuerdo? Y si lambda es negativo, pues lo que va a pasar es que voy a empezar a recorrer la recta en la misma dirección, ¿vale?, pero en el sentido opuesto, ¿de acuerdo? En el particular, este que tengo ahora mismo sería el vector opuesto a v, sería el vector menos v, ¿de acuerdo? Y si hago lambda pues cada vez más pequeño, pues cada vez más voy recorriendo la recta en ese sentido, ¿vale?, en el sentido opuesto. Bien, y para terminar vamos a ver la suma y la resta de vectores, ¿de acuerdo? Que os preguntaréis ahora mismo qué es este dibujito que tengo aquí tan raro. Bueno, vamos a verlo en GeoGebra y después lo entenderéis perfectamente, ¿vale? Bien, pues vamos a visualizarlo aquí en GeoGebra y la manera quizás más fácil de entender esto es pensarlo como que los vectores son dos desplazamientos, ¿de acuerdo? Vamos a sumar estos dos desplazamientos. Entonces, si yo tengo que sumar dos desplazamientos, pues simplemente primero hago uno y cuando termino uno, a continuación
hago el otro, ¿de acuerdo? Es decir, pongo un vector a continuación del otro. Y los dos juntos pues me darían la suma de los dos vectores, ¿de acuerdo? Es decir, si salgo desde aquí, recorro primero el vector u y después el vector v, en total el recorrido que he hecho, ¿vale? Desde el origen hasta el destino final ha sido este, ¿vale? Que sería la suma de los dos vectores. Ni que decir tiene que da exactamente igual haber sumado si cogiéramos primero hiciéramos el recorrido v y después hiciéramos el recorrido u, ¿de acuerdo? Pues exactamente lo mismo, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Tenemos la propiedad conmutativa en la suma de vectores, ¿de acuerdo? El orden de los sumandos no altera la suma. Bien, pues esto se suele hacer casi siempre de otra manera, ¿de acuerdo? Que es con la regla del paralelogramo. Es decir, en lugar de poner uno a continuación de otro, lo que vamos a hacer es poner los dos vectores con el mismo origen, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la regla del paralelogramo, que es lo siguiente. Trazamos una paralela al vector v por el extremo de u, ¿de acuerdo? Y lo mismo, una paralela al vector u por el extremo de v, ¿de acuerdo? De tal manera que se me forma un paralelogramo, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo tenía ya dibujado, en realidad haríamos esto, ¿de acuerdo? Trazaríamos esa paralela, trazaríamos esta, y una vez que tenemos las dos paralelas trazadas, ¿de acuerdo? Pues la suma no es otra cosa que la diagonal de ese paralelogramo, ¿de acuerdo? Da cuenta que no es otra cosa que lo que hemos dicho. Primero recorremos u y este, por ser paralelo, es el mismo que v, ¿de acuerdo? O primero recorremos v y después este, que es u, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? V más u, ¿vale? O u más v, ¿de acuerdo? Tanto da. Para que lo entendáis un poquito mejor, aquí tenemos dos ejemplos de suma de vectores en la física, ¿vale? Que sería, por ejemplo, el movimiento de un barco que lleva esta velocidad en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, bueno, pues hay una corriente, ¿vale? Con una velocidad en este otro sentido, ¿de acuerdo? Entonces habría que sumar para calcular la velocidad final del barco, ¿vale? Pues habría que sumar estas dos velocidades, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, el barco viajaría a una velocidad en esta dirección y con esa magnitud, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo, pero ahora con fuerza, ¿vale? Hay dos personas tirando con una cuerda de una caja, ¿vale? Cada una con una fuerza y en sentidos diferentes, ¿de acuerdo? En direcciones diferentes, y la caja al final se moverá, ¿de acuerdo? Pues en esta dirección, ¿de acuerdo? Que sería la suma de los dos vectores de fuerza, es lo que se conoce como la fuerza resultante, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a hacer ahora la recta, que es muy parecida, ¿de acuerdo? Queremos hacer, por ejemplo, v menos u, ¿de acuerdo? A v le queremos restar u. Bien, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. No podemos sumarlo porque entonces lo consideraríamos los dos positivos, sino que queremos hacer v menos u, entonces hay que sacar el opuesto de u, ¿de acuerdo? Que lo tenemos por ahí, ¿vale? Ese sería el opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer v menos u, es lo mismo que sumar a v, sumarle el vector opuesto, ¿de acuerdo? Y para sumar v y menos u, el vector opuesto a u, tiramos de la regla del paralelogramo, ¿de acuerdo? Hacemos aquí la regla del paralelogramo, ¿vale? Y ya tenemos el vector recta, ¿de acuerdo? Que sería este, ¿vale? El vector v menos u, es decir, v más el opuesto de u. Bueno, pues daos cuenta de lo siguiente, ¿de acuerdo? Visualmente, a nivel geométrico, ¿vale? Esto coincide con esto, ¿verdad? Así que no hace falta ni siquiera considerar esto de que tenemos que sacar el vector menos u y hacer la regla del paralelogramo ni nada de eso, sino simplemente cuando vayamos a restar dos vectores, ¿vale? Pues simplemente unimos los dos extremos, ¿de acuerdo? Eso sí, cuidado en el sentido correcto, ¿vale? Si quiero hacer v menos u, ¿de acuerdo? Pues v tendrá que ser de llegada y el u de partida, ¿vale? Si hacemos u menos v, pues será el mismo vector, pero con sentido opuesto, tendría la flechita hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora es cuando le encontráis sentido al dibujo que visteis antes, ¿verdad? Bien, pues a modo de resumen, recordad que la suma de dos vectores, si los colocamos con el mismo origen, es la diagonal del paralelogramo, ¿de acuerdo? Y la recta será la diagonal, es decir, el vector que une los dos extremos de los vectores, ¿de acuerdo? Eso sí, tened en cuenta siempre la orientación, ¿vale? Si el resto v menos u, ¿de acuerdo? Sale de u y llega a v, ¿de acuerdo? Y si lo resto al revés, pues el sentido será el opuesto, ¿vale?
Pues nada, chavalería, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de utilidad, que os hayáis enterado de todo. Tenemos que explicar todavía otras operaciones, pero ya será en otro vídeo porque este ya se ha pasado de largo, ¿vale? Pues nada, chavales, cuidad mucho y hasta la siguiente, ¿vale? Venga, besitos.